Entre las polémicas que más ruido hacen dentro del mundo del cine, dentro del mundo de las películas, está la construcción, los títulos que eligen cuando tienen que pasar un título original a el castellano para el mercado latinoamericano. Nosotros en la Argentina tenemos un montón de sobrados ejemplos. Podemos pensar en Home Alone y Mi Pobre Angelito, que no tienen nada que ver. Podemos pensar en Duro de Matar o Die Hard, que dentro de todo se parecen bastante. Títulos que o no dicen lo que es originalmente la película, o que a veces son hasta spoilers de lo que vamos a ver. Hablé con una de las cabezas de Fox durante más de 20 años, Juan Carlos Lazo, que me explicó un poco cómo es este proceso de selección, cómo pasan de tener un título original en inglés a distintas propuestas, de las cuales una termina siendo y muchas veces quizás genera polémica. No existe un puesto donde dice claro, gerente de títulos de películas. Eso no existe. Claro. Eso lo hace directamente el director de mercadotecnia junto con todo su equipo. También tiene que ver el director general de cada uno de los territorios. El gran problema que tenemos aquí es el factor tiempo. Claro. Porque no tienes tú 8 meses para estar planeándolo. Claro. Y muchas veces ni siquiera has visto la película para poderle poner el título. Claro. Muchas veces te llega la información que son 2 líneas de qué se trata la película, y a partir de esas 2 líneas, el summary de la película, a partir de ahí empiezan a salir los títulos de claro, una película, ¿no? Obviamente cuando son nombres genéricos, eso es muy fácil. Titanic se va a llamar Titanic, claro, de aquí y en todos lados. No se va a llamar Titanic en Estados Unidos, y en México y Argentina el barco que se hundió, pues claro, no tiene ningún sentido. Cuando tenemos de repente alguna película que tiene un título un poco más complicado, lo que hacemos es primero una lluvia de ideas, porque obviamente el título tiene que funcionar en toda Latinoamérica, claro, porque obviamente la operación se hace mucho más sencilla, porque no se puede llamar en Argentina de una forma, y en México de otra, en Ecuador de otra, en Colombia de otra. Tiene que tener una uniformidad. Te puedo decir que podrían salir de una sola película, pueden salir hasta 20, 30 nombres. Obviamente, la gran mayoría de estos nombres, pues no son nombres increíbles, ¿no? Son algunos muy malos, pero obviamente se trata justamente de eso, de crear una lluvia de ideas, y quizás de un mal nombre, puede ser que tomes una palabra o algún concepto para que finalmente llegues al nombre final de la película. No es tan sencillo, no es tan fácil, porque no es nada más ponerle un nombre por ponerle el nombre, sino que tiene que ser también un nombre que sea sencillo, que te pueda explicar de alguna forma de qué va la película, pero a veces no es tan fácil como puede sonar. A ver, voy a decir algo que quizás puede sonar muy feo para la gente en Argentina, pero por ejemplo, una película que se llame aquí en México La Cachucha de mi Madre, pues aquí es la cachucha, pues cachucha es un gorro, claro, y no tiene absolutamente ningún problema, pero entiendo que en Argentina sí habría un problema. Claro, tiene otro sentido. Tenía otro sentido completamente diferente. Hay un equipo que se especializa justamente en revisar que las traducciones sean correctas para cada uno de los países. ¿Por qué se cambia el nombre del personaje, se saca del título y se elige poner una frase capaz? Porque, por ejemplo, John Wick, John Wick pues es un nombre nada más. Claro. O sea, yo creo que te da como, digamos, una referencia de qué va la película. Pero hay muchas otras personas que no tienen acceso a esa cultura pop, que no tienen ni la más remota idea de quién es John Wick. Entonces, cuando tú pones Otro Día para Matar, entonces John Wick, puedes hacer una referencia, es un asesino a sueldo, o te haces una referencia que puede ser una película de acción. ¿Y qué pasa cuando es, capaz que a veces es un spoiler? Por ejemplo, Hereditary, acá se tradujo como El Legado del Diablo. Yo no creo que El Legado del Diablo en particular, yo vi esa película, no creo que desde que comenzó ya dijiste, claro, ya me arruinaron la película, claro, no es posible. Por poner alguna, ¿no? Qué barbaridad. Pero digo, ya cuando terminas de ver la película dices, bueno, ¿cómo se les ocurrió ponerle El Legado del Diablo? Pero vamos, yo honestamente, en ese caso en específico, creo que no arruina. Por ejemplo, hay un caso muy criticado aquí en México que se llamó Thelma and Louise, no sé si es una película de Ridley Scott, que el título en México fue Un final inesperado. Ese creo que es una muy mal título para esa película en específico. Pero a veces son decisiones
que finalmente el distribuidor toma. O sea, y se vale equivocarse también. Claro. Yo creo que ninguno de nosotros somos infalibles en estos procesos. Vos me nombrás por ahí un título en inglés, tampoco te da muchas pistas de qué va la película, y sin embargo queda, y al momento de hacerlo en traducción literal no se hace. ¿Por qué no se hace? Pero puede ser, mira, en este caso, por ejemplo, el creador de la obra intelectual, puede ser que él defienda al 100% su título, porque yo creo que así se debe llamar, Claro. punto, y así está registrado, y así se tiene que respetar mi película. Y con España igual ya es otro. ¿Tenés idea cómo funciona? Porque los títulos de España son todavía más raros. Todavía sí, totalmente. Hay una, por ejemplo, creo que se llama, si no me equivoco, Die Hard. Sí, es la jungla de cristal. Exacto, aquí mi amigo se llamó Duro de Matar, que Claro. hace totalmente sentido. Pero en España, ojalá le puedas, por favor, es más, te lo pido, háblale a alguien en España y que nos explique por qué se llamó La Jungla de Cristal. Tengo que buscar. No tengo idea, Claro. no lo sé.